De acuerdo con Global Traffic Scorecard de INRIX, empresa especializada en análisis de movilidad en el mundo, un conductor quiteño puede perder 63 horas al año por el tráfico vial. Este problema ha ido en aumento con la reactivación económica y también con el retorno a clases. Decidimos preguntar a la ciudadanía sobre su opinión en relación a este tema. La movilidad está completamente distorsionada, no hay lugares por donde circular. Tenemos mucho inconveniente en el tema de movilidad porque, como pueden ver, el tráfico es constante desde las horas de la mañana hasta las horas de la noche. Llevo no sé cuánto tiempo aquí esperando un bus y no hay. Está bastante complicado porque uno ya tiene que salir mucho más temprano para poder llegar a su trabajo o a la universidad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Después de Clases. Mi nombre es Dayana Argudo y en esta ocasión me acompaña Marcelo Vázquez. Para analizar esta problemática nos acompaña César Arias, experto en movilidad con 45 años de experiencia en la ingeniería de transporte. Además, César participó en la creación del sistema de trolebuses en 1990, sistema que modificó por completo el transporte público de la ciudad. César, agradecerle en primer lugar por acompañarnos en este día. Primero, saludarlo en nombre de todos los que representan a UDLA Channel y saber sus sensaciones, sus primeras sensaciones sobre el problema de la movilidad en la ciudad. Bueno, primeramente muchas gracias por haberme invitado. Es muy importante que ustedes como universidad y como personas que se siguen formando en el tema de la comunicación, pues tengan la posibilidad de auscultar los criterios de los que ya hemos hecho algo y que tenemos la obligación de dejar nuestras experiencias a la orden de las nuevas generaciones. Así es que felicitaciones y muchas gracias. El tema de la movilidad es un tema complejo, ¿no? Y cuando el señor en la entrevista dice el tema de la movilidad está muy complicado y estaba en su automóvil, ¿no es cierto? Hay una discrepancia, llamemos, porque todo esto empieza con el tránsito, ¿no? La definición de tránsito. Y tránsito, como tal, empieza ahí por los años 20, 30 del siglo pasado. Y ahí, esta es una ingeniería operativa, es decir, se ve cómo va la circulación, ¿no es cierto? Entonces, esto pasó durante los años 20, 30, 40, hasta que los 50 ya se comienza a ver los problemas de congestión de los vehículos, ¿no es cierto? Y para solucionar estos problemas también ya entró la señalización, los semáforos, etcétera. Pero ya en los años 60, donde realmente después de la Segunda Guerra Mundial se construyen, especialmente en los Estados Unidos, las grandes autopistas para satisfacer la necesidad de los viajeros en automóvil, porque allá por los años 20 mismo Henry Ford vino con una premisa que decía un automóvil para cada norteamericano. Entonces esa era una definición de política donde el gobierno de los Estados Unidos decía cada norteamericano debe tener un automóvil. Y entonces sobre la base de esa política, obviamente, ya en los años 60 se dan cuenta de que el tema de la congestión del tráfico, más que movilidad, porque son dos cosas diferentes, el tema de la congestión del tráfico comienza a agobiar las grandes ciudades. Y ya en los años 60 en Estados Unidos
donde se construyen las grandes autopistas y grandes vías expresas, se comienzan a dar cuenta que a pesar de que hacían unas proyecciones a 20 años con modelos de simulación, porque ya la computación estaba disponible, con modelos de simulación muy avanzados, resultaba que después de 2 años las carreteras y las vías express estaban totalmente congestionadas. Justo en ese tema, perdón que lo interrumpa, el tema usted lo nombraba, el problema es la congestión actualmente, más allá de que también hay un inconveniente con la movilidad. Pero, por ejemplo, el 16 de mayo, y voy a nombrar este día porque es un día en el que pasaron varias cosas en cuanto a la movilidad en la ciudad. Se registraron embotellamientos en el centro histórico, San Roque, La Forestal y en otros sitios de la ciudad. En este día se registraron 7 accidentes de tránsito y una persona fallecida. Para las personas que nos están viendo, ¿hay alguna forma simple de explicar el porqué de estos embotellamientos continuos o es algo más complejo de lo que parece? Mucho más complejo, porque el tema, como le mencionaba, se comenzó a tratar como un tema de capacidad. Entonces, ahí ya el tránsito no era suficiente. Entonces entró lo que se llamaba la ingeniería de transporte, que también es la que propiciaba el tema de los vehículos y el tema de las carreteras y de las vías y de ampliar y de darle más capacidad. Pero luego se dio cuenta de que no era un problema de incrementar la capacidad, sino de que este tema, por ejemplo, trasciende y es multidisciplinario. Y, por ejemplo, una de las disciplinas que se toma es la economía. Cuando usted tiene bienes gratis, usted consume más. Y aquí hay un ejemplo claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar en evaluación de proyectos y en una población del Ecuador había la necesidad, entre comillas, de hacer una nueva obra de captación de agua para el agua potable, porque el agua potable no avanzaba, no alcanzaba para la gente. Se fue a visitar y resulta que con el experto que era en agua potable decía, es que ustedes tienen un consumo excesivo y por lo tanto el proyecto no es hacer nuevas captaciones de agua potable, el proyecto es poner medidores y que la gente pague. ¿Por qué? Porque ahí comienza a racionalizar el uso de ese recurso. Yo hago este ejemplo porque hay un símil, ¿no es cierto?, con la movilidad, digamos, con el transporte y la congestión. Si el bien, que es la vía pública, es gratis, ¿no es cierto?, el consumo también tiene una parte de ser irracional. Por eso es que en temas de gestionar la demanda, que se llama, es decir, subir el precio del uso de la vía. Y hay ejemplos desde el año 78 en Singapur, en los años 90 se puso en Inglaterra, en los Estados Unidos también existe. Entonces, es todo lo que se conoce con el nombre de la tarificación vial. ¿Por qué? Porque ahora todavía estamos hablando del transporte, es decir, la congestión de los vehículos, que el transporte público, etcétera. Pero luego de eso viene lo que se llama la movilidad. Y la movilidad tiene que ver con el movimiento de las personas, no de los vehículos. Y al analizar el movimiento de las personas, nosotros comenzamos a ver que el movimiento de las personas tiene que ver con la estructuración de la ciudad. Las estructuras de las ciudades, ¿no es cierto?, han permitido que la gente se vaya a vivir más lejos cada vez. Y ese es el modelo norteamericano. El modelo norteamericano es irse a vivir en el suburbio, ¿no es cierto? No suburbio como el de Guayaquil, pero sí en las áreas periféricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la ciudad se hace menos densa? La gente se va a vivir más lejos porque tiene más terreno, porque tiene más espacio, el aire es mejor, etcétera. Pero eso implica de que cada vez los viajes son más largos y de que cada vez yo necesito más del automóvil para satisfacer mis necesidades. Entonces el modelo norteamericano es ese. Y entonces usted tiene que, para ir a comprar un jabón, tiene que irse en su vehículo, ¿no es cierto? No hay posibilidad de que usted camine y satisfaga ese viaje si no es con el vehículo. Y ese es un poco el referente que nosotros hemos tenido.
Entonces, al tener estas estructuras, el caso de los Estados Unidos, que es el que conozco más, consume el 40% de la energía del mundo y tiene el 7% de la población. Entre otras cosas, porque hace uso de la energía y de los vehículos para esto. Entonces, la congestión se deriva del uso de los vehículos. Con respecto a esto, el mismo día lunes, el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, habló con el medio digital Primicias e indicó si la situación no mejora hasta el mes de junio, es decir, desde el miércoles que empieza el mes, se tendrá que subir a los 4 dígitos lo que es el pico y placa. Primero, ¿por qué junio? A ver, me imagino que ya desde el punto de vista político esto es complicado, ¿no es cierto? Porque a la gente que tiene carro, que es el 30% de la población, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ellos es del 30% de la población, 70% de la población no tiene voz. Entonces, se necesita dar una respuesta política a este clamor de la congestión. Yo estaba justamente analizando ayer este índice INRIX, ¿no es cierto? Y entonces cuando veía de Quito, sí, hay 63 horas perdidas, pero si usted confronta con París, ¿no es cierto? Ahí son 140 horas. Entonces, digamos, todas las ciudades del mundo tienen ese problema, y Guayaquil tiene ese problema, y todo el mundo va a tener ese problema. Cuando hablamos de la decisión del alcalde, el alcalde está tomando una decisión de gerencia del tráfico, que se llama administración del tráfico. Es decir, no le cobra todavía por el uso de la vía, pero sí le prohíbe que utilice la vía en determinados días, que es una forma de costo, ¿no? Se le pone un costo. Y probablemente el costo ese a lo mejor sí es importante, pero lo que yo haría más es estructurar mejor la medición de la congestión, ¿no es cierto? Los sitios donde se están congestionando, ¿qué puedo hacer? A lo mejor a veces hay obras de infraestructura que sí pueden mejorar, ¿no es cierto? El tema de los accidentes es gravísimo, hay estudios sobre la Simón Bolívar y nadie implementa, que es una de las cosas que nos quedamos en los diagnósticos, ¿no? Todos somos ingenieros de tráfico y de movilidad y de transporte y anunciamos las medidas y decimos ya con esto va a haber una resolución. ¿Y por qué nadie implementa estas medidas como usted lo está diciendo? Me parece que es un problema de país, que es un problema de educación nuestra. Nosotros nos quedamos en los diagnósticos, nos encanta, y nos encanta hablar de soluciones mágicas. ¿Por qué el alcalde no hace esto? ¿Por qué? Y no nos ponemos al estilo anglosajón, ¿no? A Dios rogando y con el vaso dando. Es decir, haciendo las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, a mí me parece que se debe monitorear las medidas. O sea, ponemos mañana el pico y placa, debemos monitorear qué es lo que está pasando. ¿Mejoramos las cosas? No hay soluciones. El que diga que hay soluciones está totalmente errado. Porque nosotros tenemos un sistema y ese sistema tiene subsistemas. Entonces, hablar de soluciones no es procedente, técnicamente al menos, sino que nosotros tenemos que hablar de cómo estructuramos medidas que disminuyan los problemas. Justo con ese tema de las medidas que usted mencionaba, y usted también hablaba de soluciones mágicas. Nosotros hablamos con la ciudadanía y también les preguntamos por ese tema, por la posibilidad de que se pase de 2 a 4 dígitos en la restricción del pico y placa. Así que igual no sé si nos pueden ayudar en producción para escuchar lo que comenta la gente en relación a este tema. Para mí no es una solución, ¿sí? Y también tienen que ver que muchas personas trabajan en los vehículos, es una herramienta de trabajo, más no una herramienta únicamente de movilidad. Con 2 días de restricción es imposible. Van a comprar más carros y va a haber más carros en las vías. Creo que va a haber mucha más gente en los buses, en los transportes públicos. No sirve de nada, porque aumentaron más unidades. Ahora hay carros nuevos, cualquier cantidad. Entonces eso no hace nada. Eso no es el remedio. El remedio era antes de que copien esto del pico y placa, no hacer pico y placa, porque ahí en mi casa había un carro
Va a haber más carros, va a ser peor. Esa es la opinión de la gente, la sensación de las personas. ¿Es esta la medida correcta? A ver, hay que tener datos. Por eso digo que el tema es complejo y todos opinamos porque todos sufrimos del problema. Entonces yo siempre digo, si en Quito hay 3 millones de personas, hay 6 millones de ingenieros de tráfico. ¿No es cierto? Pero porque nos afecta a todos, ¿no es cierto? Y cada cual ve desde su perspectiva. El ingeniero Sebastián Arias hizo un estudio sobre esto que dicen, ¿no? Que la gente compra otro carro. Si usted analiza cualquier modelo de tenencia de vehículos, si es que hay un 15% de los que tienen carro, no de la población, un 15% de los que tienen carro que se compra un segundo vehículo es el máximo. O sea, no es cierto que la gente compre un segundo carro. La gente, cuando tiene determinado nivel de ingreso, alcanza a comprar un carro y no está en capacidad de comprar un segundo carro. Pero sí hay personas que tienen mucho dinero, ¿no es cierto? Y que para ellos es muy fácil comprar otro carro, pero ese es un porcentaje muy mínimo. Le voy a comentar la experiencia de Bogotá. En Bogotá tienen los 4 dígitos y a lo mejor más. Justo de eso le voy a preguntar, el ejemplo de Bogotá que es... Y el alcalde Peñalosa, como todo el mundo se quejaba del pico y placa, decidió hacer un plebiscito y le preguntó a la ciudadanía, ¿ustedes desean que elimine el pico y placa? Y el 90% le dijo que no. Y si recordamos aquí en Quito, alguna vez que se eliminó el pico y placa, no en épocas de pandemia, antes, el tráfico fue impresionante y nadie se movía. Entonces, el hecho de que el pico y placa no sirve, no es cierto. El pico y placa sí saca a vehículos de la circulación, o por lo menos, qué sé yo en mi barrio, ahí dice, ahora me toca pico y placa, ¿me puedes llevar tú a Quito? Claro, yo te llevo. Implica compartir el espacio. Entonces, aquí hay medidas de administración que se toman, el pico y placa es una, y yo siempre digo que hay que monitorear para poder tener cifras y decir, esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Pero también hay cosas que ya tienen que ir mejorando. Por ejemplo, tenemos que ir a cobrar por el uso del espacio público. Eso yo estoy absolutamente convencido. No es posible que a la gente que tiene más dinero y que compra vehículo le demos el espacio público gratis. Y al señor que va en transporte público y que ocupa 1/6 de metro cuadrado, ¿no es cierto? Más bien le dificultamos porque los que están causando la congestión son los que tienen carros particulares. Entonces tenemos que ir hacia el transporte público y a darle preferencia al transporte público y a mejorar su nivel de servicio. No vamos a tener el nivel de servicio que la gente que tiene carro dice que quiere para poder pasarse al bus. Ningún bus, ningún transporte público, ni aquí ni en cualquier parte del mundo, le va a dar la comodidad del automóvil particular. Y usted ve que siempre se dice lo mismo. En México se decía, no, pues es que con la introducción del metro en México, la gente va a dejar su carro y va a subir al... Mentiras, la gente quiere que le eliminen los buses para tener más espacio. Eso es el tema. Y en el caso de Transmilenio, con Bogotá, que es una ciudad totalmente congestionada, ¿no es cierto? Solamente se bajan ya cuando no pueden circular. Y el resultado fue de que apenas el 5% de los automovilistas se pasaron al transporte público. Justo en el tema de la compra de vehículos, tenemos unos datos, no sé si igual en pantalla pueden aparecer, por favor, en producción. Aquí vemos, de acuerdo con los datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, en los primeros 4 meses del 2022 se vendieron 16.585 autos solo en Pichincha. ¿Esto qué representa? Las ventas en esta provincia representan el 37% del total del país, superando a Guayas o Azuay. Y en otras palabras, ya para resumir, en Pichincha se compra casi de cada 10 autos se compra 4 en Pichincha. En este tema igual de la congestión vehicular y la medida del pasar al 4 dígitos en el pico y placa, también entra el tema del parque automotor. Sin duda. Que está con una capacidad limitada.
¿Qué va a pasar con este parque automotor si se implementa esta medida? ¿Puede que exista la posibilidad de que las personas empiecen a hacer mayor gasto en cuanto a vehículos? ¿Qué puede pasar con este parque automotor? Lo que pasa en todos lados, o sea, en todas las ciudades grandes. Hay que partir de dos principios fundamentales que tiene el ser humano. El primer principio fundamental es que cada persona quiere tener su vehículo. Primer principio. Y cuando puede comprarlo, lo va a comprar. ¿Sí? Primera cosa. Segundo mandamiento, que una vez que tiene el vehículo, lo va a usar lo más que pueda. Esos son dos principios fundamentales del ser humano. Y eso no hay cómo quitarlo. Ok, entonces, por ejemplo, yo digo, si es que mañana tenemos una autopista y con gasolina baja, ¿no es cierto?, hacia Esmeraldas, yo estoy seguro que todas las semanas me voy a Esmeraldas, ¿no es cierto? Pero si no tengo la autopista y si me suben el precio de la gasolina, ya pienso dos veces. Entonces racionalizo la demanda, lo que estamos hablando. El crecimiento del parque automotor se va a seguir dando. Y por eso es que, y esto es inconveniente, o sea, esto es inconveniente para el país, porque es un costo económico que los automovilistas no están pagando. El automovilista no está pagando por el uso de la vía, no está pagando por la contaminación, no está pagando por los accidentes de tránsito que causan costos de ambulancias, médicos, hospitales, etc. No está pagando por el ruido que está ocasionando. Entonces, mientras él tenga este sistema de transporte subsidiado, va a seguir comprando más. Y termino solamente con un ejemplo. Si usted está en Singapur cada año por la matrícula de su vehículo está pagando casi igual al valor del vehículo, cada año. Y uno es el costo cuando usted quiere utilizarlo todos los días y otro es el costo cuando usted lo utiliza solamente los fines de semana y el resto de la semana utiliza el transporte público. No sé si esta pregunta. Con respecto a lo que es esto del transporte público, el Estado debe dar un servicio público de calidad y esto, no es el caso. Si el pico y placa intenta que la gente tome vías alternas, ¿cómo se lograría una eficacia en otros servicios? A ver, cuando yo estaba en la universidad y hace muchísimo tiempo, leí un libro de un autor que se llama Owen sobre el transporte. Es un autor norteamericano y él tenía una frase ahí que decía: basta con bajarse del avión y ver el sistema del transporte de un país y deducir el desarrollo que tiene ese país. ¿Qué quiero decir con esto? Los sistemas de transporte público son similares a los niveles de desarrollo que tiene el país. ¿Por qué? Porque el transporte es caro, el transporte público es caro. Si usted quiere elevar el nivel de servicio, tiene que pagar costos muy altos. Y en países donde hay otras necesidades, el problema es gravísimo. Y veamos nuestro ejemplo aquí en Quito. Se trató de elevar el nivel de servicio con el sistema Metro, que costó 2.100 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Para cuántas personas? Para 200.000 personas, que no llegan al 10% de todos los viajes de la ciudad en transporte público. El 90% de la gente va a estar en las mismas condiciones que están ahora, porque no hemos invertido ahí. Hemos invertido en 200.000 personas. Y ahora nos hemos quedado sin dinero y vamos a ver las quejas todos los días de la televisión. Por favor, miren los baches en las vías. Por favor, arréglenos el camino de acceso a los barrios populares. Por favor, que la señalización no vale. Por favor, que no hay agua potable. Por favor, que el poste se ha caído y nadie viene a arreglar. Nos quedamos sin plata para nada.
Y ese es el problema. Y como en una familia, yo pongo otro ejemplo y disculpa la simplicidad de los ejemplos, si yo en la familia me compro un vehículo de alta gama y me quedo sin dinero para educar a mis hijos, estoy en un problema, pues. Si es que puedo, me compraré el carrito y el carrito que alcance, ¿no es cierto? Y si no, tienen que ir en bus, porque lo prioritario para mí es la educación de mis hijos, la salud de mis hijos, la alimentación de mis hijos. Entonces, y eso pasa a nivel macro. Por eso es que no podemos, hay personas, no, es que mañana vamos a poner unos sistemas de trenes. Eso cuesta muchísimo dinero y eso quiebra las arcas municipales. Tomando en cuenta ese costo del que usted menciona de utilizar diferentes vías, también el costo del metro que el alcalde ha mencionado de que tiene la esperanza de que empiece a cumplir con su función en diciembre de este año, es una posibilidad, aún no contamos con él, hay que descartarla. Está el transporte público, que usted comentaba los problemas que hay en el transporte público, igual observábamos en las imágenes el estado de estos buses. 11 años desde que llegó el pico y placa a la ciudad. Según datos, el primer año fue cuando se demostró que este sistema tuvo eficacia en el manejo de la congestión vehicular en la ciudad. A partir de ahí, el parque automotor se ha ido llenando, la congestión no ha bajado, claro. Los carros han seguido aumentando y la medida básicamente ha quedado obsoleta. Hicimos una entrevista con Guillermo Abad y él nos comenta, justo para ir hilando un poco con lo que usted nos va a comentar posteriormente, sobre las soluciones, las posibles soluciones que la ciudadanía espera observar. Así que no sé si podemos ver ese pedazo de entrevista que hicimos con Guillermo Abad. Ahora, ¿cuál es la solución? Mejorar el transporte público. ¿Cómo se mejora el transporte público? Generando parámetros de calidad de servicio que garanticen que el usuario va a tener un buen trato. Ahora, esto en la práctica es harto complejo. ¿Por qué razón? Porque hay varias aristas que hay que ir mejorando, empezando por la propia visión y gestión empresarial de las operadoras de transporte. Nosotros, en la realidad, si vemos una compañía de transporte o una operadora de transporte de 100 socios, en realidad tenemos 100 empresas unipersonales porque cada socio es dueño de su vehículo y administra su bus a su criterio. Escuchamos a Guillermo Abad, ex secretario de Movilidad. Han pasado 11 años, han cambiado autoridades, no se ha notado un cambio. El tema parece que se aleja un poco de lo político, es un tema ya más de cómo está estructurado el plan. ¿Qué solución se le puede dar a la ciudadanía? A ver, hablar de soluciones, no hay tales soluciones. Se puede mejorar cosas, se puede mejorar la estructura del sistema. Yo trabajé para el municipio en los años 90 y ahí hicimos cambios importantísimos. Hicimos un plan de racionalización del transporte público, establecimos y por primera vez tal vez el tema del corredor del trolebús, que fue energía limpia en el año 1995 a nivel mundial y fuimos ejemplo mundial de estos temas, con los carriles exclusivos, sistema integrado. Comenzamos, lo que muy bien dice el doctor Abad, comenzamos con el fortalecimiento de las empresas de transporte. En esa época nosotros no había ni estadística, ¿no es cierto? Había la Dirección Nacional de Tránsito. La Dirección Nacional de Tránsito tenía como 3.000 buses registrados. Después, los que cobraban subsidio eran como 4.000. O sea, y cuando yo fui personalmente al Consejo Nacional de Tránsito a decir, por favor, como el municipio se está haciendo cargo de esto, denme el registro de los buses, no había. Me llevaron a un cuarto donde había unos papeles tirados y les dije, ¿me pueden dar una copia de esto? Dijeron, no, porque no tenemos copiadora y quien nos da las copias Xerox son los taxistas que nos ayudan. Entonces, en un sistema de ese tipo, ¿cómo usted puede planificar? Yo lo que hice es llamar a los que tengan permiso de operación y que se registren en el municipio. Les puse un bus tipo, porque antes había el bus bala, el bus chiquito, el super ejecutivo, el más o menos ejecutivo. Dije, no, aquí vamos a estandarizar. Y pusimos los buses tipo, pusimos la primera línea troncal, dejamos planificadas 7 troncales con líneas transversales, todo sobre superficie. Porque como decía el exalcalde de Curitiba, Jaime Lerner, todo lo que se puede hacer debajo de la tierra con mayor facilidad se la hace sobre la tierra. No necesitamos excavar huecos.
¿no es cierto?, para meterle a la gente debajo de la tierra. No, tiene que la gente ir disfrutando la ciudad. Y se pueden hacer líneas troncales, Sí. etcétera. Pero, ¿qué pasó después del año 2000? Y si no hay solución, ¿qué se podría hacer? ¿Qué tendrían que esperar los ciudadanos si no existe una solución de esto? Gestiones efectivas de parte de la municipalidad. Y ahí entra el paso del doble a los 4 dígitos del pico y placa. Esa es una medida de gerencia, pero más allá de eso es, digamos, de gerencia del tráfico, más allá de eso es la administración municipal. O sea, la administración municipal tiene que estar fuerte y con el perdón de los señores concejales tienen que dedicarse a fiscalizar y auditar las cosas. Pero los cuadros técnicos tienen que prevalecer en el tiempo, como pasa en todos los países civilizados. ¿No es cierto? Aquí cambia el alcalde y cambian todos. Entonces, el uno viene y dice una cosa, hay un recién llegado y dice, ¿y por qué no le han hecho esto? ¿Y por qué no ponen 4? ¿O por qué no le bajan a 1? ¿O no ha sido bueno esto? Entonces, esto no se puede tratar así las cosas. Tiene que haber un sistema administrativo. Cuando yo, por ejemplo, veo con tristeza que en diferentes administraciones se dicen, es que los transportistas son unos malos, son unos diablos y estos no. Entonces yo digo, ¿cómo esperan que el transportista haga lo que debe hacer la municipalidad? Si yo soy la municipalidad, yo soy el gerente del negocio y yo tengo que decir, usted tiene que cumplirme estas reglas y si no se va. ¿No es cierto? Se implementó, fíjese, hace algunos años ya, compraron GPS para poner en los buses para tratar de controlarlos. Los GPS están tirados en el antiguo aeropuerto. Justo con ¿Por qué? los GPS. Porque compraron con tecnología 2G y después no sirvieron porque ya teníamos 4G. ¿Qué es eso? Es incompetencia, pues. Justo con lo de los GPS. Por ejemplo, adelantémonos al tiempo. Llevamos 2 meses, ya está funcionando los 4 dígitos en el pico y placa. Porque justamente la semana anterior hicimos un reportaje y un compañero se había dirigido de la estación que queda aquí en la universidad a la estación de la Río Coca. Media hora aproximadamente, es una locura. Caminando cumples la mitad del tiempo. Entonces, adelantémonos al tiempo, como le comentaba. 2 meses, yo qué sé, octubre, se toma esta decisión. Porque también hay que recalcar también que el alcalde no descarta el tema del carril exclusivo. Dice que se puede trabajar aún manejando un poco lo del código municipal que varios expertos denunciaban, que esto se violó cuando se tomó esta medida. ¿Qué puede esperar ya, digamos, de aquí a 2, 3 meses si esta medida se toma? ¿Qué va a pasar con la ciudad? A ver, estas medidas pueden mejorar, disminuir el tiempo de viaje, pero si yo le digo que en carreteras y en calles de los Estados Unidos usted se queda 1 hora sin moverse 1 centímetro, eso es lo que nos espera en el futuro. Porque nosotros no vamos a hacer una solución mágica a un modelo de movilidad basado en el vehículo particular que no tiene futuro. Eso no hay futuro con el automóvil. Así pavimente usted todas las calles de la ciudad, tumbe todos los edificios, no hay posibilidad de moverse más rápido en automóvil. Eso tiene que tener claro la gente. El resto son medidas de gerencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, medir, ¿no? La experiencia de su amigo no sé, pero yo vengo este momento de la calle Colón y 9 de octubre, acá, y me ha tomado 25 minutos. Me parece razonable. Yo a ratos voy a reuniones en el municipio de Quito y yo vivo en Cumbayá y voy allá al municipio de Quito y llego en 45 minutos, ¿no es cierto? Me parece razonable. O sea, depende de la hora, depende del sector y depende de quién lo sufra. Hay personas que sí están en las horas de mayor congestión probablemente y en sitios más complicados y que obviamente sufren más. Pero todo es relativo. En el tema del tráfico es relativo. Yo recuerdo haber hecho un estudio hace 20 años en la ciudad de Cuenca. Y en la ciudad de Cuenca me decían, no, es que Cuenca es intransitable. Me puse yo con mi vehículo en la salida a Loja y luego en la salida a Sogues, y llegué a la salida a Sogues pasando por el centro histórico. Eran 15 minutos. Pero eso no depende del horario en el que vaya una persona, porque, por ejemplo, en el momento que usted vino y todo, es una hora en la que no hay mucha congestión vehicular. Entonces, esto más implica en la mañana cuando las personas se acercan al trabajo, a las universidades. Sí,
las horas pico. Por eso es que es el pico y placa. Yo favorezco el pico y placa porque eso le deja libre para que la gente que tiene un vehículo pueda reorganizar su horario, no salir a la hora pico, sino salir fuera de la hora pico y pueda utilizar su vehículo. Esa es la ventaja, porque usted tiene el sistema de pico y placa y usted tiene el sistema del día total. El día total fue generado en México por razones de contaminación, que son diferentes, no por congestión, sino por contaminación de la Ciudad de México. El pico y placa se generó en Sao Paulo, lo siguió Colombia. ¿Por qué? Por temas de tráfico, de congestión de tráfico. Entonces, cada una tiene su origen y hay que tratar de aplicarlo de acuerdo a la... Ahora, que regresemos nosotros a las épocas en que nos movíamos con tal facilidad, cómodamente, divertidamente en mi automóvil, eso ya no existe. Y en el futuro va a llegar el día que la gente no pueda llegar de su casa al trabajo en su automóvil. Con esto queremos agradecerles, se ha hecho bastante corto el tiempo y con esto nos dirigimos a una pausa. Muchas gracias. A sus órdenes, muchas gracias. Ya con esto terminamos. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos ya a César Arias atentamente, ya lo despedimos. Él lo que comentaba, me quiero quedar con la parte final, Dayana, que él hablaba de que es imposible que se regrese esa movilidad con la que teníamos en la ciudad hace 20, 30 años y que esto es un problema mucho más profundo, que no tiene una solución a corto plazo. Veremos. Junio es en 3 días. Veremos qué va a suceder con la medida de los doble dígitos a los 4 dígitos del pico y placa, y qué va a suceder con la movilidad, porque esto también afecta a las personas que utilizan el transporte público. Esto también influye en la movilidad de todos los involucrados, de los ciclistas. Es un tema complicado. Sí, yo pienso lo mismo. Igualmente esto afecta a toda la ciudadanía. Esto ha sido todo por hoy. Agradecerles por otra vez acompañarnos en este Después de Clases. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, acompañarnos a través de todas las plataformas digitales y hasta la próxima. Los manifestantes de la gran experiencia en Censa, no solamente el incendio está hecho. Nosotros fuimos afectados, todo en avión. Es una la feria del momento oficial.
va como cayó con el 17%. Son las 9:15 de la noche. Que el pueblo de Quito, su condición económica, de vapor y cenizas de la capital. Sí, siempre saben. ¿Por qué no ponemos del mi querido Sealgo final para el incondicionado? ¿Por qué hemos visto? Quizás esto en la refinería de Esmeralda Textil. Un periodo de emergencia forestal. Esto se cría en Irán este sábado en la Champions League.